Buenas tardes, bienvenidos a este segundo seminario dentro del primer ciclo de seminarios de política económica que arrancamos a finales del pasado año de la mano del profesor Pérez Moreno de la Universidad de Málaga. En primer lugar, me gustaría agradecer en todo lo que vale, que es mucho, el soporte de la Universidad de Alcalá, de su Instituto de Análisis Económico, de la red REDIPE y del personal técnico que prepara todo de forma tan eficaz. En el día de hoy queremos agradecérselo a Diego Fernández, que ha estado preparándolo y cuidando de que todo salga muy bien. Bueno, aunque ya lo hiciera en su momento el profesor Salvador Pérez, en ese primer seminario, déjenme de algún modo introducir la idea general que propicia estos seminarios y que no es otra que ahondar, intercambiar ideas, debatir sobre cuál es el papel de la política económica como disciplina académica en 2024, hacia dónde tiene que mirar, de dónde puede obtener aportaciones y así enriquecerse, qué camino seguir, por dónde no puede ir y si ha ido por dónde no puede seguir. Bueno, ya en el primer seminario se dieron muchas pistas acerca de todo ello, tanto el profesor Cuadrado Roura como la profesora Grau creo que abundaron en muchos de estos asuntos y nos ilustraron de forma muy satisfactoria. Ahora, en este segundo seminario, el profesor Benítez de la Universidad de Málaga nos ilustrará sobre una cuestión del máximo interés, que es la conexión entre política económica y doctrinas económicas. Cómo han evolucionado las doctrinas, cómo ha evolucionado la política económica como disciplina, si se han acercado, si es difícil la conexión entre un enfoque causal propio de la teoría económica y un enfoque teológico más propio de la política económica, pues haciendo una revisión de toda la evolución de doctrinas y en cada momento cuál ha sido la posición de estas doctrinas respecto a este asunto de la política económica. Bueno, muy brevemente presento aunque no necesite mucha presentación porque es de todos conocido, al profesor Benítez Rochel. Profesor Benítez Rochel es profesor titular de la Universidad de Málaga, del Departamento de Economía Aplicada, Política Económica, Economía Política y Hacienda Pública. Bueno, es un profesor de larga experiencia en la materia de política económica, también con importantes aportaciones desde el punto de vista investigador, por citar algunos de los trabajos más conocidos de él, pues alguno muy importante, al menos de mi punto de vista, de lo publicado en Hacienda Pública Española o en el Journal of Regional Research sobre temas de mercado segmentado del trabajo o sobre la cuestión de la innovación y la tecnología en Andalucía, o un libro relevante sobre el análisis económico de los impuestos ambientales. En fin, un profesor de larga, de dilatada trayectoria que además conoce muy bien todos los aspectos doctrinales de nuestra disciplina y es una persona idónea para que hoy nos ilustre en estos aspectos. A que sí que sin más le voy a dar la palabra. Algunas cuestiones relevantes a estos efectos que no se me olviden es, si tienen alguna pregunta o cuestión, pues utilicen el chat para las preguntas. Al final de la intervención de Pepe Benítez, lo que se puede dar la palabra, entonces se pide levantar la mano y se le da la palabra, y si no, pues directamente por el chat se van haciendo las preguntas. Y es muy importante, no se me puede olvidar, la sesión de hoy se está grabando y como la de la primera sesión, pues en fin, se colgará y tendrá una difusión pública. Esto es relevante, supongo, para todos, para conocimiento de todos los asistentes. Así que sin más,
Yo creo que voy a dar la palabra al profesor Benítez y cuando quieras, Pepe. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias también a todos los que os habéis conectado a este seminario, en lo que me consta que existen buenos amigos y que van a ser muy indulgentes con los errores que pueda cometer. Bueno, voy a compartir pantalla con las instrucciones que me han dado hace un momento. Pues como ha comentado Miguel en la presentación, pues la intención que yo tenía, el objetivo que me he planteado es hacer un repaso, espero que no sea desesperadamente largo, de las relaciones que existen entre las doctrinas económicas y la política económica. Y para ello, pues he tomado como referencia citas de grandes autores de nuestra disciplina. No las leeré todas, en cualquier caso, si alguien quiere hacer una lectura completa, más detallada del contenido de la presentación, pues con mucho gusto se la remitiré si me escriben a ese correo electrónico que aparece en esta primera diapositiva, jjbenitez@uma.es. Bueno, la primera idea que quiero lanzar, que quiero presentar, es una idea pues aparentemente simple, aparentemente obvia, que todos conocemos, pero eh, quizás convenga recordar, dado los derroteros por los cuales está circulando la docencia de la economía en determinados ámbitos académicos. Se estudia economía fundamentalmente para resolver problemas pequeños o problemas grandes. Marshall, uno de los grandes de nuestra disciplina, el autor del que se considera primer manual moderno de economía, cuya primera edición aparece en 1890, nos decía que la economía no es ni más ni menos que el estudio de las actividades del hombre en los actos corrientes de la vida. Y también dejó escrito a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, que el deseo de poner a la humanidad a las riendas de su destino es el principal motivo de la mayoría de los estudios económicos. Porque cuando se descubrió que las circunstancias materiales no son algo predeterminado, inmutable, ni inmune a la intervención humana, surgía naturalmente la pregunta de qué puede hacerse para mejorar el bienestar de las personas, el bienestar social. Y cuando surge esa pregunta, para encontrar una respuesta, necesariamente debemos acudir al estudio de la economía. En consecuencia, no creo que haya que forzar demasiado el argumento para afirmar que se estudia economía para hacer política económica. Pero por otro lado, si se estudia economía para hacer política económica, los que hacen política económica se apoyan en doctrinas económicas. En este caso, voy a hacer referencia a Keynes. eh, no sé si podemos calificarlo como discípulo de Marshall, al menos asistió a sus clases en Cambridge, cuando finalizando su obra, La teoría general, escribe un párrafo muy citado, por cierto, en donde se dice que los hombres prácticos que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual son generalmente esclavos de algún economista difunto. Es decir, que cuando se hace política económica, aún sin saberlo, el que hace política económica probablemente esté basado en enseñanzas o reglas que haya dado algún economista y, según Keynes, algún economista difunto, porque pocos son los que se ven afectados por las ideas más recientes. En, en una sesión previa que tuvimos Miguel, Salvador y yo para, bueno, organizar un poco como este seminario, pues Miguel me hizo una pregunta muy pertinente. Bueno, Pepe, ¿por dónde vas a empezar? Pues porque se podían tomar muchos periodos iniciales, ¿no? Podíamos iniciar en el siglo XVI, XVII, cuando aparecen los primeros programas coherentes sobre política económica, a partir de Keynes o incluso de una forma más reciente, a partir incluso de la última crisis económica financiera, cuando se
reverdece el debate entre si es más pertinente las reglas o la política discrecional para alcanzar una senda de crecimiento óptimo y estable. Y le dije, bueno, voy a intentar empezar por el principio, voy a empezar por los griegos, porque en última instancia nuestras leyes, nuestra literatura, nuestro arte, incluso nuestra forma de pensar, tiene su origen en Grecia. También la economía. De hecho, la palabra economía, como todos conocéis, pues tiene un origen etimológico en Grecia. Oikos significa casa y nomos administrar. La obra que escribió Jenofonte al final de su vida se llama Económico y trataba precisamente de eso, de cómo se gestiona la economía doméstica. Ahí habla de muchas cosas, es una obra que está escrita en forma de diálogo socrático, que puede encontrarse con mucha facilidad en Internet y en el que aparecen pues ideas de sentido común relacionadas con la división del trabajo o como que la clave de la prosperidad puede estar en la moderación del gasto y en el trabajo duro. Pues bien, desde los filósofos griegos hasta los doctores escolásticos, la preocupación fundamental de los que se aproximaban al estudio de la economía era cuál era la conducta ética adecuada, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Los escolásticos, monjes cultos que vivieron una época donde la Iglesia tenía el monopolio intelectual del conocimiento, eran eruditos que hablaban la misma lengua, el latín, que estaban formados en el mismo sistema educativo, que tenían las mismas creencias religiosas, que reconocían la misma autoridad, Dios y la Iglesia, con mayor o menor intensidad, pues participaban de un rechazo a la riqueza y a la búsqueda de beneficio y sobre todo a el interés eh, eh, a lo que ellos llamaban usura, ¿no? A cobrar un interés por los préstamos que realizaban. Uno de sus máximos representantes, Tomás de Aquino, escribió: el comercio no tiende por naturaleza a un fin honesto. Recibir interés por un préstamo es injustificado en sí mismo porque implica la venta de lo que no existe, con lo que manifiestamente se produce una desigualdad que es contraria a la justicia. Esa palabra justicia era la preocupación fundamental de los escolásticos y de muchos autores que le precedieron, porque durante casi 2000 años los que se aproximaban al estudio de la economía buscaban pautas de comportamiento moral que ayudaran a distinguir lo que está bien y lo que está mal, el bien del mal. Y las aportaciones económicas pues se confundían, de hecho formaban parte de lo que podríamos considerar la filosofía moral. Cuando la sociedad feudal, la sociedad basada en la autosuficiencia de la comunidad feudal, empieza a dejar paso a una sociedad capitalista, a un sistema de capitalismo mercantil, cuando el comercio floreció, cuando se expande el uso del dinero, surgen una serie de autores que ya no están preocupados por la justicia del intercambio, que ya no le dan miedo a hablar de la búsqueda de beneficio, del afán de riqueza, autores que aunque tienen tendencias muy distintas, pues se agrupan de eso de la gran corriente mercantilista. Había muchos comerciantes como Thomas Mann en Inglaterra, también había evidentemente personajes del mundo de la política que llevaron a cabo las ideas de estos autores. Quizás el más conocido es Colbert, ministro de Luis XIV en Francia, evidentemente. Y quizás un resumen adecuado, ¿no? O al menos muy condensado de estas ideas lo podemos encontrar en el manifiesto mercantilista de von Ornik, un funcionario alemán que pertenece a la escuela llamada mercantilista, que agrupa prácticas económicas y políticas destinadas a la gestión de la administración de los estados, que presenta, pues bueno, un prontuario de lo que un estado debería realizar para
alcanzar el bienestar. Y entre este prontuario se puede leer que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación, que se obstaculicen tanto como sea posible todas las importaciones de bienes extranjeros. Bueno, ese afán por identificar quizás de una manera bastante ingenua la riqueza con el oro y la plata, o que el comercio simplemente era un juego de suma cero donde lo que uno gana y otro pierde y por tanto había que buscar una balanza comercial favorable, pues fue ridiculizado por economistas posteriores, aunque quizás convenga recordar que Keynes también en su teoría general hace una defensa de estos autores. Señalan que en una época en donde no existía un control directo sobre el tipo de interés, el hecho de que se aumentara la cantidad de dinero podría bajar el tipo de interés nacional y aumentar la inversión, y también el hecho de que pudiéramos conseguir una balanza comercial favorable, pues eso ayudaba a que se incrementara la inversión en el extranjero. Es decir, este tipo de políticas que algunos calificaban de ingenua o poco coherente, pues para Keynes tenía mucho sentido. De esa manera se aumentaba la inversión interior y en el extranjero. Bueno, yo no sé hasta qué punto los mercantilistas hicieron un análisis tan profundo como el que plantea Keynes, pero lo cierto es que articulan los primeros programas de política económica. Es decir, plantean claramente que los recursos materiales de la sociedad, es decir, los medios en general, debían utilizarse para promover el enriquecimiento y el bienestar de la nación, que sería el fin último. Bueno, seguimos avanzando y nos encontramos con una escuela en el sentido más estricto de la palabra. Había un maestro, François Quesnay, que a juzgar por su biógrafo debió ser un pedante insoportable, y un conjunto de discípulos. Es una escuela que eh, eh, tuvo un dominio relativamente breve, desde 1756, cuando se publica Agricultores de Quesnay, hasta 1776, cuando se publica La riqueza de las naciones de Smith y se inicia el periodo clásico, pero a pesar de que ese dominio fue bastante breve, dejaron una huella muy profunda en la historia del pensamiento económico. Esta escuela, que asimismo se denominaban economistas, pues plantean como reacción a la época mercantilista, intervencionista, plantean el laissez-faire, ¿no? Esta expresión que ha perdurado hasta nuestros días, pues se atribuye a Vicente de Gournay, que cuenta una supuesta anécdota que le ocurrió a Quesnay con el delfín el hijo de Luis XV, ¿no? Que se quejaba ante él por la dureza y dificultad que suponía el desempeñar el puesto de rey. Y el famoso fisiócrata replicó: Señor, no pienso así. ¿Qué haríais, pues, si fueseis rey? Dijo el delfín. Señor, no haría nada. ¿Y quién gobernaría? Las leyes naturales, concluyó Quesnay, porque el deber del soberano es laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solito. No es necesario ningún tipo de intervención. Precisamente Turgot, que fue ministro en este caso de Luis XVI, 100 años después de que fuera Colbert ministro de Luis XIV, intentó llevar a la práctica las enseñanzas de los fisiócratas. Turgot fue discípulo de Vicente de Gournay, ¿no? Introdujo medidas antifeudales, abolió los gremios y las corporaciones, redujo drásticamente el gasto del gobierno y intentó llevar a la práctica la medida estrella de los fisiócratas, que era un impuesto único que, según Turgot, reunía todas las características que debería reunir una administración eficiente: simplicidad, seguridad y rapidez. Evidentemente esa propuesta pues no tuvo ninguna aceptación. Los grupos de presión de la época, los lobbies, prácticamente lo echaron del poder. Luis XVI lo destituyó, y quién sabe si destituyéndolo pues
aceleró su caída, y quién sabe si lo hubiera mantenido también su cabeza y no hubiera sido guillotinado como consecuencia de la Revolución Francesa de 1789. Bueno, entramos en el periodo clásico de nuestra disciplina, en donde se empieza a hablar de economía política. Y se habla de economía política porque los que escriben sobre economía lo que intentan es proporcionar a los gobiernos la mejor base para el diseño de la política económica. Nuevamente nos encontramos con el estudio de la economía destinado a la solución de problemas. Evidentemente es obligado referirse a Adam Smith, para algunos el padre de la economía moderna y el autor de la metáfora quizás más famosa de la historia del pensamiento económico, la mano invisible como metáfora del carácter autorregulador de los mercados. Eh, eh, Quizás merezca la pena hacer dos apuntes. El primero es que eh, a veces se ha acusado injustamente a Adam Smith de ser un liberal radical. No quiere decir, evidentemente, que sea un intervencionista, pero es injusto decir que Adam Smith solamente consideraba pertinente la intervención del gobierno en asuntos relacionados con la defensa, con la justicia y determinadas obras públicas. No, no es así, ¿no? También admitía no solo la intervención del gobierno para hacer cumplir los contratos, sino también para establecer patentes educación en la educación de la población, y también, y quizás esto sorprenda mucho, era defensor en determinados casos de establecer aranceles, es decir, impuestos a las mercancías que provenían del exterior. Y el otro punto que quiero destacar es también una acusación injusta. A veces se han identificado las ideas sobre política económica de Smith como una defensa de los intereses de los empresarios o de los capitalistas, si queréis, ¿no? Pues también en este caso es una acusación injusta, porque si Adam Smith, igual que la mayoría de los grandes autores de nuestra disciplina, tenían alguna simpatía, era con los más desfavorecidos, la clase más desfavorecida, ¿no? Ninguna sociedad, nos decía, puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. El segundo autor destacable es Ricardo, cuya brillantez es indiscutible, pero al que Schumpeter le atribuye un vicio, un defecto. Quizás las palabras de Schumpeter pues expliquen mucho mejor en qué consiste lo que él consideraba un error, un vicio. Dice, lo que le interesaba, escribe Schumpeter, ¿no? En su historia del análisis económico, lo que le interesaba era el claro y tajante resultado de importancia práctica directa. Para conseguirlo, despedazaba el sistema general, ataba las mayores partes del mismo que podía y las almacenaba y congelaba para que el mayor número de cosas fueran rígidas y dadas. Luego amontonaba una tras otra las suposiciones simplificadoras hasta que, tras resolverlo todo mediante esos supuestos, podía afirmar relaciones simples y unívocas para que al final los resultados deseados surgieran casi como tautologías. Se trata de una excelente teoría que no puede ser refutada y a lo que solo le falta una cosa: tener sentido. Podemos llamar vicio ricardiano a la costumbre de aplicar resultados de ese carácter a la solución de problemas prácticos. Este vicio ricardiano también Schumpeter se lo atribuye a Keynes, es decir, el intento de realizar propuestas de política económica basadas en modelos súper simplificados, hiper simplificados. El tercer autor es Malthus, que, que además de ser conocido por su teoría de la población, también es conocido por su teoría sobre la sobrecarga del mercado, es decir, sobre la posibilidad de que la insuficiencia de la demanda efectiva pues constituyera un problema porque no podía absorber la producción económica. En este sentido es un precursor de Keynes, y Keynes se lamentaba en un momento determinado de que fuera Ricardo y no Malthus el que determinara el rumbo de nuestra disciplina.
Y el autor que cierra este periodo, los cuatro grandes del periodo clásico, Smith, Ricardo, Malthus y el último, John Stuart Mill, que distingue las leyes naturales de la producción, las verdades físicas, lo que podríamos llamar el análisis económico, de las leyes sociales, de la distribución, que dependían de las instituciones humanas y, por tanto, de la voluntad de los hombres. Lo que no quiere decir que John Stuart Mill fuera un socialista declarado. Él defendía quizás con menos intensidad que el resto de sus colegas de este periodo, el laissez-faire. La práctica general debe ser el laissez-faire, nos decía, y toda desviación de este principio, a menos que se precise por algún gran bien, es un mal cierto. Bien, de forma paralela a esta corriente principal que ya se estaba formando en la historia de nuestra disciplina, surgen una serie de autores que ponen de manifiesto la irracionalidad, el- la injusticia que genera el capitalismo. Eh, Todos, con mayor o menor intensidad, defienden la intervención del Estado. Por un lado nos encontramos los historicistas, eh, con Smoller como representante de la nueva escuela histórica alemana. La antigua la lideraba Rocher. Smoller, pues quizás tenía unas posturas más radicales que Rocher, porque consideraba que el análisis económico no solamente era inútil, sino que además era pernicioso. Creía que se le debía prohibir la docencia en las universidades alemanas a los partidarios de este enfoque. Tuvo una agria polémica con Menger, representante de la escuela austríaca, pues por cuál era el método adecuado, ¿no? Él defendía Smoller el inductivo, Menger el deductivo, pero bueno, finalmente esta escuela histórica hay que reconocer que se diluyó con el paso del tiempo. No ocurrió así, por ejemplo, con las ideas marxistas, cuya importancia difícilmente se puede exagerar. Marx propuso no un programa de política económica, sino propuso una transformación, intentó plantear una transformación completa del sistema económico. Trataba de descubrir la ley que gobierna el capitalismo, elaboró teorías que también son muy conocidas, basadas en elementos puramente sociológicos, como la teoría de las clases sociales o la teoría de la interpretación económica de la historia, y en otros más puramente económicos, como la teoría de la plusvalía, basada a su vez en la teoría del valor trabajo, que tenía sus antecedentes en el periodo clásico, en concreto en Ricardo. Y por último, dentro de estos autores heterodoxos, debemos mencionar a los institucionalistas, que es la única corriente propiamente americana. El resto de estas corrientes pues, son europeas. Y aquí pues, es obligado, inevitable, mencionar a Veblen, que merece ser leído, aunque solamente sea por el hecho de reconocer que la economía no es simplemente una rama de la ciencia matemática, sino que es una ciencia social. Llegamos a los neoclásicos, que son un conjunto de autores que tienen un sólido o una sólida formación matemática, muchos eran matemáticos, otros ingenieros, y que utilizan el instrumento, el lenguaje matemático para resolver problemas económicos. Quizás el primer autor que hizo esto fue Cournot, cuyo título de la obra ya es suficientemente expresivo: Investigaciones acerca de los principios matemáticos de la teoría de la riqueza. Eh, También Gibbons, que señaló de una forma más tajante: es claro que la economía, si es que ha de ser una ciencia, tiene que ser una ciencia matemática. Y por último,
Balrás, que bueno, se quejaba de aquellos que sin saber matemáticas criticaban la aproximación matemática a la economía y afirmaba que no podrán impedir que la teoría de la determinación de los precios en libre competencia sea una teoría matemática. Estos autores reformularon la teoría de los clásicos, sobre todo aplicando el enfoque marginal, explicando el valor por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta, como hacían los clásicos, basado en la teoría del valor trabajo, pero no discutían las propuestas de política económica de los clásicos. Reformularon la teoría, pero mantuvieron la política económica porque creían que la mejor solución para lograr los objetivos económicos era la no intervención del gobierno, del sector público en la economía, lo cual no quiere decir que no tuvieran tampoco inquietudes éticas y sociales. Todos se aproximaron al, a la política económica, no solamente haciendo teoría, también ensayos, pues, relacionados con la búsqueda del bienestar social. En este sentido, voy a mencionar una vez más a Marshall, que eh, cuenta, y en este caso, pues, es Keynes que cuando publica un artículo con motivo de su muerte en 1924, Marshall muere en 1924, escribe Keynes un artículo en su honor, en donde reproduce lo que contaba Marshall sobre qué es lo que le llevó a estudiar economía, ¿no? Decía que, bueno, empezó a estudiar economía cuando, paseando por los barrios más pobres de Londres, vio la cara de la gente que vivía allí. Y cuenta que en un escaparate vio una pequeña pintura al óleo, el rostro de un hombre con una expresión fuertemente desvaída y pensativa, como la de una persona derrotada en la vida. Y lo compré por unos cuantos chelines. Lo puse sobre el tablero de la chimenea de mi despacho en la universidad y desde entonces lo llamé mi santo patrono, consagrándome al intento de ganar a los hombres como aquel para el cielo. Mientras tanto, se despertó en mí un gran interés en el lado semimatemático de la economía pura, ¿no? Y observar lo que dice ahora. Y tuve miedo de convertirme en un mero pensador, tuve miedo de convertirme en un mero pensador, pero una mirada a mi patrono parecía volverme de nuevo al buen camino. El buen camino, el de intentar resolver problemas materiales. El buen camino no estaba en la teoría, sino en la aplicación, en la política económica de esa teoría. De hecho, a Marshall a veces se le ha acusado, y nuevamente nos encontramos aquí con una acusación injusta, de haber dejado caer los principios políticos que tenían los autores clásicos, cuando llamó a su manual principios de economía y no principios de economía política, como había hecho Ricardo, John Stuart Mill o que había hecho el propio Malthus. Pero cuando Marshall utiliza el término economía, no estaba pensando, y lo dice él, no estaba pensando en restringir el campo de aplicación de nuestra disciplina al ámbito de la teoría, sino todo lo contrario, ampliarlo. Economía política, cuando deja caer el calificativo de política, lo que está pensando es que la economía debe servir no solamente para aplicar, sino también para comprender el funcionamiento del mundo. Nos dice al final de esta cita, bueno, que como digo, podéis leerla más detenidamente si me solicitáis la presentación. La economía es una ciencia pura y aplicada más que una ciencia y arte y se describe mejor con el término amplio economía, que con el término más restringido de economía política. Igual que física es un término más amplio que física teórica y física aplicada, la palabra economía es un término más amplio que economía política o economía teórica. Bueno, en este repaso
desesperadamente breve y atropellado que estoy realizando de la historia de una disciplina, nos encontramos con Keynes. Ahí aparece ya la política macroeconómica, que durante mucho tiempo se ha identificado con la política económica. No quiere decir que Keynes inaugurara la política macroeconómica. De hecho, basta echar un vistazo a la política económica que estaba aplicando Roosevelt para comprobar que ya el keynesianismo era algo previo a la propia obra de Keynes, a la teoría general. Ahí aparece la teoría general del interés, la ocupación y el dinero, una obra capital en la teoría y en la política económica, en donde se construye un modelo macroeconómico, por cierto, no formalizado matemáticamente, en el que se trata de determinar el grado de utilización de la capacidad productiva a corto plazo de una economía, donde existe un único supuesto, que es la inflexibilidad de los salarios a la baja, que es el que impide el ajuste macroeconómico, y que tiene como consecuencia la posibilidad de equilibrio con desempleo, pero también la buena noticia de que la política económica puede restablecer el pleno empleo, la política sobre la demanda agregada, la política que actúa sobre la suma de todas las demandas, de la suma de consumo y la suma de inversión. A partir de la obra de Keynes, pues los economistas vivimos, y la economía en general vive en sus mejores años. Iniciamos la edad de oro del capitalismo. Eh, eh, Se elaboran modelos, muchos de ellos basados en la propuesta inicial de Higgs, basados en el primitivo modelo ISLM. Se genera lo que Samuelson llama un consenso generalizado, la síntesis neoclásica, que no es ni más ni menos que la unión, la fusión de la microeconomía de los neoclásicos con la macroeconomía de Keynes, y en donde parecía que habíamos descubierto ya las claves que necesitábamos para situar a la economía en una senda de crecimiento óptimo. Parecía que sabíamos ya perfectamente cómo perfeccionar el instrumental de política económica para alcanzar los objetivos. Este enfoque que nos prometía llegar en poco tiempo al paraíso terrenal era un enfoque macroeconómico. La realidad se podía resumir en unas pocas variables, en unos pocos agregados económicos. La econometría, tomando datos de una cada vez más perfeccionada contabilidad nacional, podía estimar relaciones cuyos parámetros, y eso es muy importante, eran estables e insensibles a las decisiones de política económica. La propensión marginal al consumo pues no variaba de forma apreciable con el paso del tiempo, de manera que se ponía a disposición finalmente de los gobiernos el instrumental necesario, cada vez más afinado para la estabilización económica. Pero nos caímos de ese sueño dorado y llegaron la gran crisis de los años 70, más reciente de los años de 2007, 2008, que nos pusieron de manifiesto las limitaciones que todavía tenemos para poner a la humanidad, como creía Marshall, a las riendas de su destino. Pensábamos, o al menos los modelos que se elaboraban sobre la base de la síntesis neoclásica consideraban que existía un gobierno que era omnipotente, que lo podía todo, omnisciente, que tenía toda la información, benevolente, que solamente perseguía el bienestar general, y la realidad demostraba que en muchos casos ni era omnipotente, ni era omnisciente, ni era benevolente. Aparecen limitaciones relacionadas con el conocimiento. Los decisores públicos no tienen un imperfecto conocimiento de la estructura de la economía y de los riesgos futuros. Ya lo puso de manifiesto Mises, hablando de la imposibilidad del cálculo económico. Lucas nos recordó que las expectativas, es decir, lo que esperan los individuos, los agentes que vaya a ocurrir, es importante. Los hogares y las empresas no son agentes pasivos que se limitan a responder mecánicamente a estímulos del exterior, sino que diseñan sus propias estrategias, de forma que la política económica se puede entender como un juego de estrategia, una interacción de estrategias, lo cual abre paso a la teoría de juegos,
Kirtland y Prescott nos hablaban de la inconsistencia temporal de la política económica y por qué los agentes desconfían de los gobiernos cuando incumplen su palabra y abren el debate sobre si determinados instrumentos de política económica deben estar en manos de agencias independientes antes de ser sensibles a los vaivenes de los políticos. Las implicaciones de este planteamiento no son menores. Cabría recordar, por ejemplo, que el Banco Central Europeo es o funciona como una agencia independiente. Se decidió que los gobiernos no eran capaces de practicar una política monetaria compatible con la estabilidad de precios y se optó por dejarlo en manos de técnicos esa gestión, ¿no? Stigler pues nos recordó que la información es imperfecta, que la información es costosa, que existen importantes asimetrías de la información y por tanto los que hacen la política económica, los policy makers, no siempre tienen toda la información para tomar las decisiones. Y por último, Buchanan puso de manifiesto que los gobiernos, los políticos, no siempre buscan el bienestar general, sino que buscan sus intereses particulares y nos abrió una puerta que hasta ahora, hasta entonces no se había explotado, que era el estudio de la influencia de la política sobre la economía, no de la economía sobre la política, sino al revés, ¿no? Cómo la política, cómo el ciclo político puede influir sobre el ciclo económico. Bueno, es evidente que además de esta ortodoxia general, a la que he dedicado mucho más tiempo, siguen presentes planteamientos que podíamos considerar heterodoxos o quizás van más allá de la ortodoxia. Eh, eh, He dudado si los institucionalistas calificarlos como al margen de la ortodoxia, porque lo cierto es que los institucionalistas pues, son cada vez más corriente principal, ¿no? Ahora creo que es indiscutible que las restricciones institucionales son relevantes a la hora de entender los vaivenes de la economía. Los keynesianos siguen presentes, quizás rescatando una idea original de Keynes que se desvirtuó con el modelo ISLM, que planteó que la inversión era una función estable del tipo de interés y Keynes lo que subrayaba era la incertidumbre que rodea a la inversión y por tanto estos autores post-keynesianos no solamente defienden, como hacía Keynes, la intervención del Estado, sino que desconfían de los modelos tipo ISLM. Los radicales, muy próximos a las posturas marxistas, que creen que el gobierno es el reflejo de la clase gobernante y que sin una fuerte intervención del Estado, pues la economía tiende a sufrir graves crisis y desempleo. Y los neoaustriacos, cuyo quizá máximo representante sea Rothbard, que partidario de una filosofía libertaria con una firme oposición a la intervención del Estado, quizás más que por motivos puramente económicos, por motivos morales, porque según ellos viola los derechos individuales. Bueno, muchos neoaustriacos y muchos anarcocapitalistas probablemente estén muy interesados en saber cómo discurre el programa de política económica que quiere implantar Milei en Argentina. Bueno, cada uno de estas corrientes pues tiene sus propios foros de difusión, el Journal of Economic Issues por los institucionalistas, el Journal of Post-Keynesian Economics de los post-keynesianos, la Review of Radical Political Economics de los radicales y el Cato Papers on Public Policy de los neoaustriacos. Me interesa destacar que ninguna de estas revistas están en el top de los JCR, ¿no? Ocupan lugares modestos, incluso los Cato Papers ni siquiera aparecen en los JCR, ¿no? Lo cual nos llevaría a otra discusión que quizás me deja dejarse para otra ocasión, es que hasta qué punto pues la investigación dominante pues reconduce la carrera de los investigadores de los jóvenes investigadores que quieren hacer carrera académica. Y para finalizar, pues quiero realizar una reflexión final como resumen de lo que acabo de comentar, y es que
no sé si ha quedado claro, al menos esa fue mi intención, que durante la mayor parte de la historia, la economía, los que se dedicaban al estudio de la economía, han intentado comprender y cambiar la forma en que funciona el mundo. A veces solucionando problemas grandes, como la obra de Keynes supuso para la teoría y la política económica, pero también a veces problemas más concretos, aparentemente menores, que pueden afectar a millones de personas. Por ejemplo, Banerjee y Duflo nos recuerda que la propuesta de repartir mosquiteras tratadas con insecticidas evitó que millones de personas murieran de malaria en África subsahariana. O Tirol menciona la importancia que tuvo la implementación del programa Progresa en México para combatir la pobreza. O Roth pues planteó un algoritmo que logró aumentar la disponibilidad de riñones para ser trasplantados. De alguna manera, estas propuestas de política más concretas, no tan generalistas, retoman la esencia de la economía, que no es ni más ni menos que la de perfeccionar la política económica para mantener el sueño dorado de los economistas, poner a la humanidad a las riendas de su destino. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Benítez. Pepe, yo creo que ha sido una magnífica intervención. Revisar todos estos aspectos doctrinales, además con la amplitud con lo que lo has hecho, resulta, creo yo, muy complicado. A mí me parece que es un lujo, es un placer escuchar a un economista tan leído y que ha reflexionado tanto, ¿no? Sobre tantas lecturas y tan diversas, ¿no? Porque muchas alejadas unas de otras y ha sabido ahí condensarlo y, en fin, a mí por lo menos me has transmitido una idea de completitud del asunto, ¿no? Sí que es verdad, bueno, yo por empezar, estamos ya en el momento de intervenir. Eh, Todas las preguntas que haya son bienvenidas. El chat también lo podemos habilitar en un determinado momento. Bueno, las preguntas yo creo que tiene sentido. Por empezar por algún sitio, eh, la verdad que escuchándote se me ha hecho corto. Es verdad que quería un poco meter ahí un break, a ver eh, cómo planteábamos el asunto de la teoría de la política económica. Eh, Quizás no sé, el libro del 52, ¿no? De Tinbergen, que apunta a una teoría económica cuantitativa, bueno, de corte keynesiano, ¿no? Basado en macroeconomía agregativa, pero yo creo que marca un poco toda una historia de la disciplina nuestra. Y a mí sí me parece muy relevante. Lo has hecho referencia, ¿no? El asunto no todos es Keynes y la teoría general, sino pues ahí tenéis a los policymakers, ¿no? Haciendo el New Deal en los años 30 en Estados Unidos. Quizás alguna referencia a lo mejor a los economistas alemanes de los 30, a la escuela de Friburgo, ¿no? Que yo sí me parece relevante desde el punto de vista de sus aportaciones, ¿no? A lo que es la política económica, la teoría de la política económica o la política económica como disciplina, ¿no? Pero más allá de esas cuestiones, yo no sé cómo ves tú el nacimiento de la política económica como disciplina. Esa Mm. sería un poco mi pregunta. Sí, sí, yo creo, Miguel, que efectivamente el nacimiento de la política económica como disciplina pues puede tener distintos hitos y uno el que tú has mencionado, ¿no? El trabajo propio de Timberge, que empieza a reflexionar sobre la teoría de la política económica, ¿no? Es decir, la política económica no exclusivamente como práctica como aplicación de una teoría económica, sino con un cuerpo científico en sí mismo. También es verdad que esa aportación de Timbergen eh, eh, pues se realiza en un contexto muy determinado, influido por la síntesis neoclásica, por la idea de que efectivamente era posible resumir toda la complejidad económica en unas pocas variables y unas pocas agregados económicos. Es cierto que Timbergen lo plantea a nivel teórico, está teorizando sobre la realidad, pero cuando tratamos de
trasladar esa teoría a la práctica, es cuando empiezan a surgir problemas, ¿no? Y en donde cuando tratamos de estimar todas esas ecuaciones que teóricamente podemos formular, pues nos encontramos que no es fácil. Y, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? De estas aportaciones a los años 30, que a veces han quedado marginadas por una visión acumulativa del conocimiento económico, de manera que se piensa que estamos cada vez perfeccionando un conocimiento y que el estudio del pasado pues es irrelevante, porque todo lo que existía de valioso ya ha sido incorporado en el último manual, ¿no? Pero quizás en economía no sea así. Quizás en el camino hemos dejado aparte aportaciones interesantes, como por ejemplo ahora estamos retomando la importancia que tienen las instituciones, que durante mucho tiempo la hemos marginado, ¿no? Y es un asunto capital para la economía. Modestamente yo creo que en la actualidad estamos asistiendo al derrumbe de lo que podríamos considerar el paradigma neoclásico basado en la racionalidad de los sujetos. Actualmente la corriente dominante ya ha aceptado que la racionalidad limitada puede ser un elemento fundamental para tratar de entender el devenir de la economía. Y por otro lado, considerar, igual que hacían los historicistas, ¿no? Las restricciones que imponen las instituciones. Las instituciones son ahora relevantes para entender el devenir económico. Cuando pensamos en el crecimiento económico y cómo ha evolucionado la teoría del crecimiento económico, pensamos, bueno, primero hablamos del capital, del trabajo, luego incorporamos las tecnologías, pero actualmente estamos pensando que quizás sean las instituciones las que realmente limitan o estimulan el crecimiento económico y el desarrollo. Te decía, Pepe, perdona, que vamos a pasar a las preguntas. Muy bien, Hay unas perfecto. cuantas, Muy bien. las voy leyendo y luego Ajá. las vas contestando. Vamos una a una, si te parece, y bueno, que se vayan Sí, incorporando sí, sí, las sí, que sean. perfecto. La primera de ellas dice, bueno, la primera era de Tono, pero dice que se ve muy, muy bien. Bueno, gracias, Tono, por estar ahí. Y un saludo. La segunda es de Elías Peraza, que nos está escuchando desde El Salvador. Es graduada como doctor en economía por las universidades de Valladolid y Salamanca. Aprovecha además para saludar a la profesora Josefa Fernández Arufe y nos pide, te pide a ver si puedes compartir la interesante presentación y te felicita muy especialmente por lo que considera que es una charla magistral y además Bueno, saluda al profesor Sánchez, a Tono Sánchez, por organizar estos espacios de formación. Bueno, no hay una pregunta, sí que hay una petición que es esta de, de compartir, ¿no?, la interesante presentación. Maya, de la Universidad de Valencia, da las gracias. Muchas gracias. Ha estado en toda la intervención, pero tampoco plantea ninguna pregunta. Luego Elías Peraza otra vez dice, ¿qué opina de las aportaciones de Friedrich List y su evolución hasta el actual enfoque de sistemas de innovación de Freeman, Lumbal y Nelson? Yo creo que esa la podrías contestar sobre la marcha, ¿no? sí, perfecto, muy bien. Bueno, Friedrich List se puede considerar un precursor de los autores heterodoxos. Es un alemán que plantea el desarrollo. Por entonces Alemania era un país atrasado en comparación con Gran Bretaña, y el programa de política económica que se plantea es, bueno, tratar de estimular mediante la protección la industria nacional. El argumento de la industria naciente, que a veces se utiliza para estimular el crecimiento económico. Hay que decir
que mucho más tarde algunos países intentaron aplicar esta política que de forma genérica podíamos llamar de sustitución de importaciones, de intentar producir dentro lo que compramos de fuera para estimular la industria nacional, que algunos países fracasaron, evidentemente, como Brasil, pero que otros también tuvieron éxito. Es decir, algunos países del sudeste asiático, practicando estas propuestas de política económica de Friedrich List, pues consiguieron que su industria, el campo sobre todo de la electrónica, se desarrollara y fuera competitiva. Y de hecho, la electrónica de consumo logró barrer a la industria electrónica de consumo europea, ¿no? Es una aportación pues realmente relevante. Luego, si me pregunta por los sistemas de innovación, pues lo relaciono con lo que comentaba antes, ¿no? Con la importancia que tienen las instituciones para el desarrollo económico, ¿no? Cuando se habla de la tecnología como impulsor del crecimiento, hay algunas teorías que hablan del impulso de la demanda, son los consumidores los que estimulan el desarrollo económico, otros que hablan de la oferta, es el empuje de la oferta que plantea potenciales innovaciones que luego se llevan a cabo y estos pues ecosistemas de innovación mezclan muchas variables entre las cuales se encuentran indudablemente las relaciones institucionales entre los distintos agentes. Este tipo de planteamiento está totalmente consolidado, aceptado y son muy relevantes. Es decir, que efectivamente yo creo que si me pides una opinión, pues debo decir que debe incorporarse a cualquiera que tenga interés en conocer cómo evoluciona en la actualidad las distintas economías, al menos en el ámbito tecnológico, ¿no? Bueno, Liszt, efectivamente, claro, es un autor muy relevante dentro del pensamiento alemán. Es verdad que la aportación está del concepto de fuerzas productivas, ¿no? Mm. que, que no tiene origen exclusivamente, digamos, en el pensamiento marxista, ¿no? Sino que hay toda una literatura económica alemana de ese estilo, pero tampoco se nos puede olvidar que es uno de los autores que fundamenta, digamos, el nacionalismo económico alemán, ¿no? En ese, en ese complejo, ¿no? Ideológico y que tanto afectó y tan malamente al siglo XX, ¿no? Quiero decir que cosas de los pensadores, ¿no? Tienen unas aportaciones muy relevantes y otras no tanto, ¿no? Pero bueno, un poco eh, claro, lo otro que te ha comentado es pues, estos autores de este nuevo enfoque, yo no sé si son regulacionistas de la nueva, ¿no? Economía industrial, yo creo que tuvieron cierto éxito, cierto, ¿no? Predicamento en los años 80 y supongo que iría un poco los tiros por ahí. Vamos a ver más preguntas. Así que era Freeman y Nelson y Lumban. Iñaki Allende te da las gracias por tu intervención. Eh, Le parece que es poco discutible, claro, la influencia de las ideas las ideas económicas, en la política económica, como decía Keynes, y te pregunta, ¿estarías de acuerdo en que el peso de su influencia depende además de las relaciones de poder y las preocupaciones sociales en cada momento? Bueno, fue una pregunta complicada que me exigiría pensar un poco en ella, ¿no? Hay un dato evidente que Keynes, las ideas de Keynes, pues gobernaron el mundo durante mucho tiempo y que tuvieron un éxito indiscutible. Es decir, lograron que el capitalismo viviera la época de mayor progreso de su historia. También es verdad que fue un desarrollo anglocéntrico que se fundamentó fundamentalmente en el desarrollo de Norteamérica, Europa y Japón, y que el resto del mundo parecía que estaba reclamando algo más que las ideas keynesianas para encontrar el desarrollo.
Eh, Nuevamente me tengo que remitir a una idea que he subrayado varias veces, ¿no? El peso que tienen las instituciones en la evolución de la economía. Y es algo que está muy conectado con la política económica. Evidentemente, las relaciones de poder, como Iñaki lo llama, o las preocupaciones sociales de cada momento, influyen en la política económica que se practican. Los gobiernos, cuando hacen política económica, pues muchas veces se ven condicionados por esas presiones sociales, que no siempre son los de los grupos de presión, sino desde un punto de vista de la propia teoría de la public choice, de la elección pública. Si pensamos que el gobierno trata, por ejemplo, de buscar la reelección, de salir elegido en las elecciones, pues tiene que mandar mensajes y elaborar programas que satisfagan los intereses de la mayor parte de los votantes. Eh, los votantes que no han nacido, pues evidentemente no tienen ni voz, evidentemente voto, ¿no? Y los que pues están beneficiados por una política económica a corto plazo, no le interesa quizás una elaboración de la política a largo plazo. De manera que una vez más la política económica se ve condicionada por esas relaciones de poder y esas preocupaciones sociales que se transmiten a la política económica que se practica, ¿no? Eh, una vez más tenemos que recurrir a esa coletilla que solemos emplear los que pertenecemos al ámbito de la política económica, que la política económica es política por el nombre, lo sustantivo es la política y la economía es el adjetivo, ¿no? A veces lo que condiciona fundamentalmente la evolución de los distintos programas que se presentan de política económica son esas relaciones de poder, esas relaciones sociales, la política y no solamente la economía. Ferran Moncho escribe, dice, normalmente se ha atribuido el origen de la política económica al cameralismo y la escuela historicista alemana. Esto se reconoce sobre todo en el ámbito alemán, pero también desde el ámbito español, por parte de autores como Víctor Pío Brugada. Bueno, pues eso, Víctor Pío Brugada, el primer catedrático, ¿no?, de la Escuela de Comercio que introdujo este tipo de disciplina a la política económica en España y que eh, celebró su centenario, sobre todo muy, diría yo, muy extendido por todas las cátedras de economía aplicada y política económica que hizo precisamente el profesor Tono Sánchez, ¿no? Si no recuerdo, en 2015 o 2016, ¿no? Se hizo el centenario. Bueno, y dice, en esta línea, Brugada se remonta a la figura de Karl Heinrich Rau, quien publicó en 1828 un manual específicamente de política económica, con un programa sectorial y sistemático completo de políticas económicas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se integraría la figura de Rau en su exposición? ¿Y cree que recordar la figura de Rau ayudaría a reconocer la política económica como disciplina autónoma de la teoría económica? Interesante. Bueno, empezando por lo último, cuando se elaboraban las antiguas memorias para acceder al cuerpo de profesores estables de política económica, era obligado citar a Rau, porque parecía que uno tenía que demostrar que la política económica tenía una existencia autónoma, sustantiva, diferente al resto de las políticas, ¿no? Y de hecho, los primeros planes de estudio que se elaboran en España se hacen con influencia de estos autores. Si uno repasa el plan de estudios que se implementa por primera vez en 1944 en Madrid, comprobará que ahí aparecen las políticas sectoriales y las políticas instrumentales que tienen una inspiración alemana, ¿no?
Eh, Evidentemente también el cameralismo aparecía en esa memoria. En realidad, pues he hecho mención de pasada al cameralismo con la figura de von Ornitz. Decía que aglutina pues un conjunto de prácticas económicas y políticas destinadas a buscar la administración eficiente del Estado. Pero yo no sé hasta qué punto en la actualidad, en 2024, interesa seguir estableciendo eh, eh, pues proclamas eh, para reforzar nuestro propio ámbito de conocimiento, ¿no? Intentar, justificar nuestra disciplina diferenciándola de las otras, ¿no? De la teoría, de la política, que era en última instancia lo que pretendían, creo yo, muchas de estas memorias. Al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos es economía en general, los de política, los de hacienda, los de estructura, los de teoría, los de análisis, los de historia, todos hacemos economía desde distintos enfoques y todos son complementarios. Lo que he intentado poner de manifiesto precisamente es que cuando nosotros hacemos economía, inevitablemente hacemos teoría, pero también hacemos política económica y quizás pueda ser no sé si un error, ¿no? Pero convendría explorar la posibilidad de considerar la economía como un ámbito muy general en donde todos cabemos y todos podemos tener nuestro hueco. Ahora bien, si queremos justificar la existencia de la política económica como disciplina, evidentemente deberíamos acudir a estos autores germanos, alemanes, que fueron quizás los pioneros en plantear la teoría de la política económica como ámbito autónomo. Bien, Pepe. Pilar nos dice muchas gracias por la interesante charla sobre las diversas, muchas de ellas tienen un enfoque completamente opuesto, subraya, y pregunta, ¿cree que en algún momento existe posibilidad de reconciliación de las mismas? Sí, sí, yo creo que, eh, que en el pasado se ha producido. En un momento determinado, la teoría general de Keynes era heterodoxa y con el tiempo formó parte de la ortodoxia. Durante mucho tiempo los planteamientos institucionalistas han formado parte de la heterodoxia y se han ido incorporando poco a poco a la ortodoxia. Quizá el ejemplo más claro de esa integración son los autores que actualmente se dedican a la economía experimental y a la economía del comportamiento. Durante mucho tiempo se pensaba que esto estaba al margen de la economía convencional, que no era posible realizar experimentos y que era indiscutible el supuesto de la racionalidad de los sujetos. Y ahora, pues la propia ortodoxia ha considerado que la economía es experimental, una ciencia que se puede realizar experimentos y no solamente experimentos basados en la historia o experimentos de campo, sino experimentos de laboratorio, experimentos realizados en laboratorios. Y también se ha aceptado, y la prueba de ello es que algunos autores como Kahneman o Smith u otros pertenecientes a la corriente institucionalista han recibido el premio Nobel, que parece que a uno ya le pone el marchamo de convencional, que el supuesto, la premisa de que los individuos son racionales en todas las circunstancias, pues no se puede mantener. Evidentemente, la corriente principal es tan poderosa, tan importante, que es capaz de ir absorbiendo todas las corrientes que considera relevantes, ¿no? Evidentemente, yo creo que si se hace economía de una forma seria, honesta, rigurosa y buscando el bienestar general, evidentemente la reconciliación es inevitable. Si uno no cae en el sesgo de la confirmación, de solamente leer lo que está de acuerdo con sus propios prejuicios, inevitablemente la reconciliación, como dice Pilar, sería posible. Mm. Muy bien. Te voy a leer dos notas de felicitación y de agradecimiento. Una viene
de Juan Ramón Cuadrado, que dice muy Ah, bien la intervención, Pepe, ha sido muy completa. muchas gracias, Juan Ramón, muchas Ahora te gracias. haré la pregunta que plantea Juan Ramón para no perder el hilo. Y a continuación, Ferran Moncho dice, gracias José y Miguel por la exposición y enhorabuena por la gran labor de síntesis que has realizado en el día de hoy. Y voy a la pregunta, espera, de Juan Ramón, porque dice, pero me queda una pregunta, quizás deberías pronunciarte un poco más claramente sobre cómo y por qué deben mantenerse las enseñanzas de política económica en las enseñanzas de nuestras facultades y, por lo tanto, qué lo justifica y cuál es su apoyo doctrinal. Sí. Bueno, Juan Ramón, yo creo que la respuesta la diste tú en el primer seminario. Es decir, hay cuestiones que quizás eh, pues nosotros los de política económica hemos marginado y que no se tratan en otros sitios. La cuestión de las instituciones, la cuestión de la evaluación de la política económica que son propias de nuestro campo, que son cuestiones muy recientes y que quizás nosotros, mejor que nadie, somos capaces de abordarlas. Evidentemente, la política económica no es simplemente la aplicación de la teoría económica, sino que tiene otros matices muy distintos y en la forma en que está elaborado nuestros planes de estudio, que no son los planes de estudio anglosajones, como bien comentabas en la primera intervención que realizaste en este seminario. Si uno lee el plan de estudio de la London School of Economics, ahí verá que solamente existe macro, micro y algunas instrumentales como estadística, econometría, matemáticas, pero ahí no existe ni estructura, ni hacienda, ni política, ni otra forma de organizar la enseñanza como hacemos nosotros. Si mantenemos esa división de bloques que hemos realizado desde los años 40, desde 1944, cuando aparece el plan de estudio, por supuesto debemos mantener la política económica. Eso sí, yo creo que quizás nos falta coordinación con otras materias, o en particular con la macroeconomía, ¿no? A veces, pues, ellos se solapan con nosotros, nosotros nos solapamos con ellos hablan de política, nosotros hablamos de teoría y quizás convendríamos mantener esa diferencia. El problema, como sabe, es que en muchos casos utilizamos manuales que no están pensados por nuestro plan de estudio, manuales que están pensados para la enseñanza y los planes de estudio anglosajones y lo trasladamos para explicar contenidos que están pensados para un sistema de corte transversal. Pero en la actualidad insisto, hay aspectos que ya comentaba, ¿no? Las instituciones, las políticas microeconómicas, que no tratamos suficientemente y tampoco lo tratan de una forma adecuada los de análisis económico, las implicaciones de política de los instrumentos que están en manos del sector público. Lo que comentaba, la evaluación de la política, que evidentemente deben ser tratados de nuestro punto de vista, y eso es lo que justifica nuestra presencia y creo que indiscutible en los actuales planes de estudio de las facultades de economía. Muy bien, pues vamos a Tono, el profesor Sánchez de la Universidad de Valencia. Tono pregunta, bueno, hace una reflexión, ¿podrías explicar por qué le has dado una importancia marginal a la escuela histórica alemana cuando esta escuela fue esencial en impulsar la política económica y en especial las instituciones, tanto las estructurales como las sociales? Entiendo qué quiere decir Tono. Sí, no, por falta de tiempo, por falta de tiempo. Que quizás tiene razón, hubiera merecido un análisis más detallado. Quería contar muchas cosas. El defecto que tengo en muchas ocasiones es que
quiero contar demasiado contenido que no cabe en el espacio que me he dado, pero tienes razón, Tono. La escuela histórica alemana es esencial para entender qué ha pasado con la política económica en España. Dije, no sé si de una manera inapropiada, que con el paso del tiempo se diluyó esa escuela histórica, lo que quiere decir que se diluyó en la corriente principal, ¿no? La corriente principal pues absorbió lo que se consideraba valioso. De hecho, en la primera escuela histórica, encabezada por Rocher, no discutía, a diferencia de lo que hizo Moller, el método deductivo clásico. Lo que pretendía era simplemente complementar ese método con una visión histórica, con una visión más general, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que quizás merecía más importancia de la que le he dado en mi intervención. Bueno, pues seguimos con preguntas y alguna reflexión de profesores. Eh, Salvador, el profesor Pérez Moreno, eh, primero te da la enhorabuena, enhorabuena Pepe por la excelente presentación y te hace dos preguntas. Una primera sería, ¿cabría pensar que a partir de la gran recesión se ha acelerado el cambio de paradigma de política económica? Y una segunda es, nos encaminamos hacia la política económica más, hacia una política económica más plural y menos sujeta a determinados dogmas, entre paréntesis, liberales o intervencionistas. Sí, todas las grandes crisis, si uno piensa, pues han convulsionado no solamente la práctica de la política económica, sino la teoría económica y la teoría de la política económica. Recuerdo bueno, en un seminario que realizamos de forma presencial en el departamento, hablábamos de estas cosas y convenías conmigo que por ejemplo, y lo diré una vez más, ¿no? La corriente institucionalista es fundamental para entender ese cambio de paradigma que se está produciendo. Lo que comentaba antes de la racionalidad de los sujetos o la economía experimental o la economía del comportamiento, ¿no? La importancia que tiene los grupos de presión, la teoría de la regulación, sujetos que demandan regulación, sujetos que ofertan regulación. A veces la comodidad y la pereza mental nos lleva al maniqueísmo de identificar posturas de una manera muy radical, ¿no? Liberales, intervencionistas, etcétera, ¿no? Los clásicos eran liberales, los keynesianos eran intervencionistas, y la realidad es que todo está lleno de claroscuros, ¿no? Y los dogmas, pues, si uno eh, hace economía de una forma honesta, pues deben abandonarse, ¿no? Eh, Actualmente yo creo que es tan erróneo pensar que dejando al mercado sin ningún tipo de intervención, y no solamente es una creencia ideológica, sino es una contrastación empírica, sin ningún tipo de intervención se puede conseguir maximizar el bienestar social, como pensar lo contrario, como pensar que una intervención absoluta, un control absoluto, un intento de manipular todas las variables económicas nos llevará a alcanzar los objetivos económicos. E insisto, no es una cuestión ideológica, sino una cuestión que se ha demostrado de forma fehaciente tanto a nivel teórico como empírico. Bueno, pues a continuación, profesor Seguí, Antonio Seguí, dice, te hace una pregunta. ¿Considera que la obra de John Kenneth Galbraith es relevante en la economía institucional? Gracias. Sí, evidentemente, Galbraith es un sucesor. Algunos dudan de que hiciera realmente economía, porque entiende que solamente hacen economía lo que hacen teoría económica y no lo que hacen otro tipo de economía. Veblen, pues para algunos es más un sociólogo que un economista, igual que para algunos Galbraith hace más sociología que economía.
Pero si uno piensa que la economía es algo más que puro desarrollo teórico o matemático, debe aceptar que las ideas de Galbraith pues son relevantes, ¿no? Las ideas sobre la tecnoestructura, por ejemplo, o el hecho de cómo funcionan las grandes corporaciones, las grandes empresas, cómo aparecen a veces diferencias de intereses entre los accionistas, los propietarios, los que gestionan los directivos de la empresa o los propios trabajadores. Bueno, son ideas que surgen de Galbraith. Si no recuerdo mal, una de las últimas ediciones de la obra de Veblen, Teoría de la clase ociosa, pues está prologada por el propio Galbraith, ¿no? Que pone en valor las ideas de Veblen, ¿no? Las ideas de que eh, la forma en que los sujetos se comportan está condicionada por su ambiente cultural, por el ambiente en que se encuentra. No son comportamientos que no estén influenciados por el resto de la sociedad. Evidentemente sí que son relevantes, Antonio. Yo estoy de acuerdo contigo que son relevantes las ideas de Galbraith, no solamente para la economía institucional, sino para a la economía en general. Estupendo. Bueno, voy a pasar ahora a tres anotaciones. Una es la del profesor Villena. José Emilio escribe y dice: deseo felicitar al conferenciante por su estupenda síntesis y a los organizadores de estos eventos, entre paréntesis, Tono Salvador Miguel. Me parece una magnífica iniciativa de mucho interés, especialmente para los nuevos profesores de las unidades docentes de política económica. Gracias. Pues, en fin, muchas gracias por el comentario, profesor Villena, porque viniendo de ti, pues tienen un valor especial estas palabras. Elías Peraza, que ya había hecho alguna pregunta anteriormente, pues ahora dice: me tengo que retirar, pero saluda a toda la comunidad Redipe. Y Flora María Díaz da las gracias a todos por las intervenciones. Y dejo para el final, y con esto yo creo que vamos a concluir, si te parece, Pepe, Sí. una última cuestión que plantea el profesor Cuadrado. Juan Ramón dice: en línea con la anterior pregunta que te ha hecho, ¿no? Y con lo que tú has expuesto en la parte final, señala que, dice: me parece que los problemas institucionales y lo que son, y las políticas microeconómicas son importantísimas. ¿Qué te parece esto? De Sí, Juan Ramón. distinguir problemas Bueno, Juan Ramón, muchas institucionales y gracias. La políticas. verdad es que es un verdadero honor y no lo digo para adularte, porque ya no necesitas en la posición que está que nadie te adule, que haya asistido a este seminario y me haya escuchado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, que aunque decías que en tu primera intervención que era una cuestión personal, pero cuando planteabas la posición que tuvo, que tiene y que probablemente tendrá en el futuro nuestra disciplina, esa posición personal pues la compartimos mucho. Yo creo que esos consejos que nos daba sobre cómo orientar los programas en el futuro, incorporando aspectos institucionales, las políticas microeconómicas, la evaluación de las políticas económicas, el estudio de caso que me pareció particularmente interesante, ¿no? No había reflexionado sobre eso, pero a partir de esa idea pues he empezado a darle vueltas a la cabeza sobre la posibilidad de incorporar algunos estudios de caso en los programas de política económica. Evidentemente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que son importantes y creo que nuestros programas de política económica deben renovarse en ese sentido. De hecho, modestamente en Málaga ya hemos tenido alguna conversación informal en el departamento, algunos de los miembros, para intentar incluir algunas modificaciones para el futuro, ¿no? Y Flora, pues encantado de saludarte. Hace mucho tiempo que no coincidimos, pero me sigo acordando de ti. Repito el agradecimiento a todos los que se han conectado y a los que han tenido la amabilidad de aguantarme hasta el final. Muchas gracias. Si no, por la hora vamos concluyendo. Son las 6:30, hemos empezado casi puntuales, ¿no? A las 5
y unos pocos minutos. Llevamos 1 hora y media, ha estado muy bien. Yo, en fin, lo que ya he dicho, ¿no? Me ha parecido eh, una brillante exposición del profesor Benítez, eh, que abarca mucho, que se ve, no solamente es un problema de citar autores y obras, sino de haberlas leído y haber reflexionado sobre ellas y tener una voz propia a partir de todo eso. Y yo creo que en este caso Pepe Benítez yo creo que lo ha transmitido de forma muy eficaz, y yo creo que ha colaborado mucho a que tenga, en fin, mucha utilidad estos seminarios, que en todo caso es lo que yo creo que pretendemos todos, ¿no? Estupendo, vale, pues así concluimos entonces en la tarde de hoy. Por último, muchísimas gracias a todos los asistentes al seminario. Yo creo que ha sido una asistencia que calificaría de muy notable. Hemos estado 30 y tantas personas en la exposición, y se ve que hay un interés muy especial, ¿no? Por, en fin, desgranar cuál es el presente y el futuro de la política económica como disciplina académica, ¿no? Como campo de investigación y como campo de docencia. En fin, muchísimas gracias por haber escuchado, muchísimas gracias, Pepe, por tu magnífica intervención, y nos vemos en la tercera sesión de este primer ciclo de seminarios de política económica, ya para la primavera. Pues Muchas gracias, Miguel. buenas Gracias. tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.